Y estamos contentos de seguir adorando al Señor y ahora a través de su palabra. No sé si le ha pasado a usted que a veces las apariencias le han engañado. Ha tomado una decisión, se ha apresurado y luego se ha dado cuenta que no eran así las cosas. Especialmente cuando uno ha disfrutado de una gran bendición a través de algún ministerio realizado, a través de un triunfo. Nos relajamos, nos descuidamos y el enemigo aprovecha ese momento para atacarnos y caemos en su engaño. Recuerdo mucho, hace mucho tiempo atrás, en mi país me invitaron a participar de una campaña evangelística para niños. Y acepté la invitación. Me acuerdo mucho que en ese entonces estaba de enamorado con mi esposa, la que ahora es mi esposa, éramos solo enamorados, y ella me acompañó. Bueno, para hacerle la historia corta, se realizó la campaña, hubieron niños que aceptaron al Señor y estaba tan contento por los logros obtenidos a través de ese ministerio. Y saliendo de allí, le digo a mi esposa para pasear, a mi esposa para pasear y caminar y luego llegamos a un lugar y le digo, mira, hay un lugar muy bonito para tomarnos una foto, tú tómame una foto y yo luego te tomo a ti una foto. El asunto es que donde yo quería que se tomara la foto era en un arbusto que tenía uno que pues saltar otro arbusto como una valla para pasar al otro lado y pararse ahí para posar para la foto. Y yo le dije a mi esposa, yo voy primero y hice el salto. Imagínese usted, muchacho joven, enamorado, tratando de deslumbrar a su chica. Pero pagué caro, hermano, porque al saltar no me di cuenta que del otro lado había una berma, un desnivel, y yo salté, ya ustedes se pueden imaginar ese salto felino, porque estaba tratando de impresionarla. Salto con los dos pies y cuando caigo, apoyo el primer pie y me rompo el tobillo. Así, ¡pac!, de una sola vez. Se rompió el tobillo y le digo a mi esposa, ayúdame, no puedo ni salir de aquí, ¿qué pasa? Y pensaba que estaba haciendo bromas. Y le digo, no estoy haciendo bromas, me acabo de romper el pie. ¿Por qué le cuento esto? Porque luego analizando, yo dije, mira, después de esa campaña, después de ese triunfo, se debieron hacer algunas cosas. Es decir, se debió orar, debí buscar el rostro del Señor, cuidarme un poco. ¿Por qué? Porque sabemos que hay un enemigo que no le gusta que nosotros triunfemos, que tengamos éxito. Y más cuando las cosas nos salen bien. Él va a venir a atacarnos. El problema es que, si usted es como yo, muchas veces esos ataques vendrán cuando menos lo esperamos, cuando estamos muy relajados, con la guardia baja, decimos así. Y seremos presa fácil para que el enemigo nos asalte. Mire, el diablo es real. Aprovechará cualquier ocasión para desarrollar su plan de destrucción. Él es su enemigo y querrá desbaratarlo, querrá destruir su testimonio, sus hijos, su hogar, su vida, su testimonio personal, todo lo que él pueda hacer. Por eso tenemos que estar atentos, no con la guardia baja, porque si no, el enemigo va a venir con engaños y vamos a pagar un precio muy alto si dejamos que nos engañe. Ese es el mensaje que hoy quiero compartir con ustedes, el costo del engaño, el precio tan alto que pagamos cuando no tomamos el debido recaudo, cuando no sabemos que nos estamos enfrentando a un enemigo, bajamos la guardia, el enemigo ataca, nos engaña y somos seducidos, nos engañan las apariencias y terminamos haciendo aquello que nunca quisimos hacer. Eso refleja la historia que vamos a leer y vamos a continuar estudiando el libro de Josué, ahora en el capítulo 9. Yo quisiera invitarlo que abra su Biblia y si usted no tiene una, no se preocupe, hay un hermano o una hermana que le va a compartir la Biblia. Pero quisiera que abran sus Biblias en el libro de Josué, capítulo 9, versículos del 1 en adelante. Ahí estaremos teniendo la lectura de la palabra del Señor. Quiero empezar a leerla. Dice así: cuando oyeron estas cosas todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos y en toda la costa del mar grande delante del Líbano, los geteos, amorreos, cananeos, fereceos, jebeos y los jebuseos se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Mas los moradores de Gabaón, ahora sí empezamos con
uno de los personajes principales de esta historia, Gabaón, cuando oyeron los habitantes de Gabaón lo que Josué había hecho a Jericó y a Jai, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron, ¿qué cosa? Embajadores, y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino rotos y remendados. La palabra clave aquí es astucia. Dice, usaron de astucia, fueron astutos. Verso 5, y zapatos viejos y recocidos en sus pies con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal. Gilgal se había convertido en un centro de operaciones para Josué y los israelitas en la tierra prometida. Nosotros, dice, venimos de tierra muy lejana, preste atención, venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. La palabra alianza es una palabra sumamente importante en la Biblia, no solamente para el Antiguo Testamento, sino el Nuevo Testamento. Probablemente usted tiene otra versión y se traduce esta palabra como pacto. Diga pacto. La palabra pacto puede usarla también. Si usamos la palabra pacto, diríamos así, pues ahora pacto con nosotros. Haced pues ahora pacto con nosotros. Los gabonitas querían que los israelitas hicieran pacto con ellos. Verso 7. Y los de Israel respondieron a los jebeos, quizá habitáis en medio de nosotros. ¿Cómo pues podremos hacer pacto con vosotros? Ellos respondieron a Josué, nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo, ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? Aquí hay dos preguntas que hace Josué. Pongo énfasis en esto porque no vamos a ver más preguntas, solamente estas, pocas preguntas. Verso 9. Y ellos respondieron, tus siervos han venido ¿de dónde? De tierra muy lejana, por causa del nombre de Jehová, tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo. ¿En dónde? En Egipto. Los gabonitas habían escuchado no solamente lo que Israel hizo con Jai y con Jericó, sino que habían escuchado lo que hizo Dios. ¿En dónde? En Egipto. Estamos hablando de 40 años atrás. Mire el verso 10. Y todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sejón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán, que estaban en Astaró. Estos reyes fueron conquistados, destruidos, ¿verdad? Antes de que cruzaran el río Jordán y entraran a la tierra prometida. Verso 11. Por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron, tomad en vuestras manos provisión para el camino e id al encuentro de ellos y decidle. ¿Qué les iban a decir? Nosotros somos vuestros siervos. Haced ahora alianza o pacto con nosotros. Nuestro pan lo tomamos calentito de nuestras casas para el camino el día que salimos para venir a vosotros. Y helo aquí ahora ya seco y mohoso. Verso 13. Estos cueros de vino también los llenamos nuevos. Helos aquí ya rotos. También estos nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. Verso 14. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y, léalo usted, no consultaron a Jehová. Vayamos a leer todos juntos el verso 15. 2, 3. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. Que el Señor añada bendición a su palabra. Hermanos, todos sabemos por la historia que los reyes de todas esas ciudades estaban organizando para atacar a Josué, unirse. Ellos pensaban que unidos podrían derrotar al ejército del Señor. Pero aparte de eso estaban los gabonitas, y los gabonitas dijeron, no, nosotros no vamos a poder lograrlo. Así que vamos a engañarlos, vamos a hacernos pasar que venimos de lejos cuando realmente estaban de cerca. Yo he tratado de traerles un mapa para que vean dónde estaba Gabaón. Ahí está, gracias hermanos. Ahí estaba Gabaón, hermanos. Gabaón estaba bien cerquita de Jai y de Jericó. ¿Dónde estaba Josué? En Gilgal. Y estos gabaonitas dijeron, venimos de tierras muy lejanas, muy lejanas. Pero la verdad no era así. Eran vecinos, diga vecino. Estaban bien cerquita, gracias hermanos, bien cerquita a ellos. Pero se hicieron pasar. ¿Y qué usaron para lograr su cometido? ¿Usaron qué? El engaño, la mentira. Con la mentira y el engaño lograron persuadir a Josué
Y lo que sucedió después fue que hicieron pacto. Hicieron un pacto. Ahora, el tema de los pactos es muy serio. ¿Por qué? Porque en ese entonces hacer un pacto era hacer una alianza de por vida. Y si uno hacía un pacto no podía quebrarlo, no podía quebrantarlo. Eso significaba que iban a ser aliados, como algunos países son con otros países. Y tenían que ayudarse, protegerse y cuidarse. El único problema, hermanos, es que ellos eran cananeos. El único y gran problema es que Dios les había prescrito en el Éxodo, y usted lo puede encontrar luego en casa en el Éxodo 23, le dijo que no hicieran pacto con los habitantes de la tierra de Canaán. ¿Por qué? Porque ellos tenían prácticas paganas, porque las cosas que ellos hacían iban a arrastrar el corazón de los israelitas, sus hijos, sus hijas, sus hogares, a adorar a otros dioses. Por eso Dios le dijo, no hagas pacto con ninguna tribu, ningún pueblo cananeo. Lastimosamente, Josué y el pueblo de Israel venían de tener un gran triunfo. Recuerden, derrotaron a Jai y los encontraron con la guardia baja y los engañaron e hicieron un pacto con ellos. Es interesante, hermanos, que cuando se hacía un pacto, se obligaba a guardar ese pacto. Y ahí viene el tema de este mensaje. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron que pagar un costo muy grande, muy caro, por haber hecho pacto con los gabonitas. Un pacto, hermanos, es un acuerdo solemne de compromiso hecho por dos partes. Los líderes de Israel hicieron pacto con Gabaón. Dice, lo juraron. Y no podían ponerse a cambiarlo. Ellos hicieron alianza con estas personas. Israel se vio obligado a cumplir con ese pacto que ellos hicieron. Los gabonitas estaban felices porque lo lograron su cometido, los engañaron. Es interesante que si usted puede tener tiempo y encontrar en la Biblia la historia de los gabonitas, se dará cuenta que posteriormente, años después, Saúl quebranta el pacto hecho con los gabonitas. ¿Saben qué hace Saúl? Mata gabonitas, los destruye, quebranta el pacto, era irrespetuoso a los pactos que se habían establecido. Y David tuvo que encarar esta situación cuando él pregunta a Dios, ¿por qué Dios no nos está bendiciendo? ¿Por qué Dios no está derramando su bendición? Porque hay hambruna en la tierra. Había hambruna, hermano, había escasez por 3 años. Dios le dice a David, Saúl quebrantó el pacto que ustedes hicieron con los gabonitas. Y ustedes pagarán consecuencias. Hermanos, el engaño paga un precio muy alto cuando somos engañados. Y dejamos ser engañados. Somos responsables de ser engañados nosotros mismos. Bueno, la Biblia dice que David se reunió con los gabonitas y le pregunta qué podía hacer él para expiar a Israel, o sea, para liberarla de esta maldición. Bueno, los gabonitas pidieron también matar a los israelitas y hubo una gran matanza. Todo por quebrantar el pacto. ¿Por qué le explico esto? Para que usted vea lo serio que era el pacto. Ahora, Dios ha hecho un pacto con usted. ¿Cuántos dicen amén? Ustedes y nosotros somos hijos del pacto. Jesucristo selló ese pacto con su sangre bendita. Usted le pertenece a Dios, Dios le pertenece a usted. Estamos unidos por un pacto y ese pacto ha sido sacramentado, diríamos así, con la sangre bendita de Jesucristo. Usted debe caminar tranquila, hermana, usted debe caminar tranquilo, hermano, porque usted ha recibido vida eterna, ha sido sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras, el adelanto para aquello que usted recibirá de por vida, por siempre, eternamente en el cielo. Usted tiene que estar tranquilo y seguro y tiene entrada libre y acceso al trono de la gracia de Dios. Dios ha hecho un pacto con nosotros. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Honrar ese pacto. Diga, honrar el pacto. Honre el pacto que Dios ha hecho con usted. Usted le pertenece a Dios y Él lo va a cuidar y lo va a proteger. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Gloria a Dios, aleluya, bendito sea el Señor. Hermanos, detrás de todo esto estaba el engaño, estaba la mentira. Mire, no sé si le parece conocido. Hay alguien que la Biblia lo describe como un ángel o que aparenta ser ángel de luz. Ahí está el versículo para que usted se lo lleve a casa y aprenda de memoria el texto. Dice, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza, ¿qué?
como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. El enemigo, hermanos, si se presentara con cachos y cola, ¿verdad?, lo asustaría. Él no se presenta así, él lo sabe. Ya lo han identificado, lo han dibujado, lo han tipificado. Entonces a él no le conviene aparecerse así como es. Pero él sí va a usar el engaño. Y lo va a engañar si usted se lo permite. Usted y yo podemos ser engañados. No me diga que usted no va a ser engañado. La Biblia dice que, o no me diga que usted no puede ser engañado. La Biblia dice: aquel que esté firme, mire que no caiga. Yo pienso que aquel creyente o aquella creyente que dice: a mí no me va a engañar el diablo, yo se lo... Tenga cuidado, porque usted ya está siendo candidato para caer en el engaño del enemigo. Todos estamos caminando de misericordia en misericordia, de gracia en gracia. Necesitamos desesperadamente al Señor de nuestro lado para que nos ayude, porque déjeme decirte que usted tiene un enemigo astuto y va a hacer todo lo posible para engañarla, para engañarlo, aunque usted ni siquiera se dé cuenta. Así que tenga mucho cuidado cuando dice que conmigo no es este mensaje. Es para mí, es para usted. ¿Cómo podemos ser engañados? Déjeme darle 4 maneras en las que podemos caer en el engaño de Satanás y sufrir las consecuencias y pagar un costo muy alto. Voy a darle la primera. Escríbalo por favor ahí atrás en sus boletines. Gracias, yo le agradezco mucho por aquellos que cogen ese papelito y agarran un lapicero y lo escriben. No por mí. La verdad es que, aunque se invierte tiempo haciendo esto, no es por mí, es por usted. Usted se beneficia. El que se beneficie es usted para su crecimiento espiritual. Bueno, vamos a ver entonces que podemos ser engañados, número 1, si no buscamos consejo en la palabra de Dios. Usted puede ser engañado si no busca consejo en la palabra del Señor. Hermanos, los líderes de Israel hicieron pacto con Gabaón porque ellos literalmente no pidieron consejo a Dios. No lo hicieron. Mire otra vez el versículo 14 del capítulo 9 de Josué. Dice: y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Dios. ¿Sabes cuándo caemos en el engaño? Cuando dejamos de depender de Dios y de consultarle a Dios y preguntarle al Señor qué opina o qué es lo que Él haría si estuviera en nuestros zapatos. Qué importante es el consejo del Señor en nuestras vidas, hermanos. ¿Y dónde encontramos el consejo? En la palabra de Dios. Aquí está el consejo de Dios. Literalmente el consejo lo recibimos de la boca del Señor. Por eso Jesús dijo en Mateo capítulo 4, versículo 4, ¿se acuerdan? Mateo 4, 4. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de ¿qué? De toda palabra que sale ¿de dónde? De la boca de Dios. Esta es palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Esa es palabra de Dios. No se preocupe, eso no es palabra de Dios. Esta es palabra de Dios. Y aquí usted va a encontrar el consejo. Todo lo que usted necesite lo va a encontrar aquí. Todo el consejo necesario que usted necesite lo va a encontrar aquí en la palabra del Señor. Hermano, Josué acababa de hacer todo un repaso de toda la ley. La había escrito en piedra, la había repasado con los israelitas en los montes del Baal y Gerizim. No había duda de los mandamientos que Dios le dio a Israel. De no hacer pacto con todos los cananeos, todos los eos que estaban allí. Pero ¿qué es lo que pasó? Muy simple. Los gabonitas usaron la mentira, el engaño, y ellos cayeron en el error. Erraron en discernir, erraron en engañarse por las apariencias. Hermano, las apariencias engañan. ¿Usted ha escuchado ese refrán? Las apariencias engañan. Los cristianos estamos llamados a discernir. Diga discernir. Somos ovejas, sí, pero tenemos recursos, como Jesucristo lo dijo, mansos, ¿verdad? Como la paloma, y astutos, ¿como qué? Como la serpiente. Astutos, con discernimiento para saber qué es lo bueno y qué no es lo bueno, o qué es lo mejor de lo bueno. Mire, Dios quiere para usted lo mejor. ¿Cuántos dicen amén? Lo mejor. Hay cosas buenas, pero no necesariamente son las mejores para tu vida. No te equivoques. Usted debe buscar lo mejor. La voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Es la mejor. ¿Cuánto quiere la voluntad de Dios para su vida? Aquí está la manera de conseguirlo. Porque cada decisión que usted tome marca su destino, marca su vida. Las decisiones que yo tomé hace 20 años han dado como resultado lo que yo estoy haciendo ahora. Jóvenes, niños, aún adultos, padres, las decisiones que usted tome hoy repercutirán toda su vida.
Por eso tenemos que tener sabiduría para tomar las decisiones, ¿verdad? Hermanos, déjeme decirte una cosa más. La mentira ha sido una de las estrategias de Satanás para engañar, para seducir, para confundir, para traer discordia, mentira, división y destrucción a tu vida, a tu casa, a tus hijos, a tu matrimonio. Él está detrás de toda campaña de destrucción, de toda campaña de aniquilación. Tenemos que entenderlo, hermano, hermana, iglesia. No podemos bajar la guardia frente a un enemigo real. Si usted no lo cree, no interesa que no lo crea, usted está en guerra espiritual. Y como tal, necesita estar preparado para enfrentarla. Y déjeme decirle algo más, el diablo es tan astuto que va a usar inclusive la palabra misma de Dios para engañar. ¿Usted sabe eso? Usted lo debe saber. Va a usar pasajes bíblicos para tratar de confundirlo y engañarlo. Lo hizo con Jesucristo. Acuérdese usted cuando el diablo lo tentó en el pináculo del templo y usó un texto bíblico. ¿Qué le dijo el diablo? Si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, y escrito estaba. A sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Pero Jesucristo no se dejó engañar. El Señor no cayó. Él es el Hijo de Dios, el Hijo divino de Dios. ¿Y sabes lo que hizo Jesús? Respondió con otra palabra. Respondió con otro versículo bíblico. ¿Y qué dijo él en Mateo capítulo 4, versículo 7? Jesús le dijo, escrito está también, Satanás, no tentarás al Señor tu Dios. Aleluya. Eso también tiene que ser una realidad en tu vida, salvo que hayas descuidado y apartado el estudio de la palabra de Dios. ¿Qué puede usar el Espíritu de Dios en nuestras vidas si no es la palabra de Dios en nuestras vidas? Así que, hermanos, podemos ser engañados si no buscamos consejo en la palabra de Dios. En segundo lugar, escriba, podemos ser engañados si usamos la Biblia místicamente. Escriba esa frase, místicamente. Es decir, la usamos la Biblia y hay muchos cristianos que la usan de manera superficial, de manera mística, ligera, rápida, quieren salir del paso. Y lo que hacen muchas veces es la de la suerte, ¿verdad? A ver qué es lo que el Señor me va a decir. Muchos cristianos quieren conocer la voluntad de Dios y optan por este método místico. De repente por aquí un verso me va a hablar y hacen esto. Y donde posen los ojos, es ahí donde el Señor le va a hablar. Ahora, déjeme decirle una cosa. No dudo y no le quito importancia al hecho que Dios podría usar este método. Yo sé que hay personas que han abierto la Biblia y han posado sus ojos en un pasaje y era exactamente lo que necesitaban. ¿Cuánto les ha pasado? Algunos de ustedes. Eso no está mal. Lo malo sería agarrarlo como costumbre. Lo malo sería usarlo como una regla en tu vida en vez de hacer un estudio diligente, ¿verdad? Y concienzudo de la palabra del Señor. No le vaya a pasar como aquel caballero, la historia de un hombre que estaba buscando la voluntad de Dios para su vida. Él abrió su Biblia y sus ojos se fijaron en el texto donde dice que Judas fue y se ahorcó. Inmediatamente la cerró y dijo, esto está terrible, esto no puede ser. Olvídate, Señor no me está atendiendo. Vamos a intentarlo otra vez. Y entonces él abre otra vez la Biblia para ver qué es lo que el Señor le iba a revelar en la palabra. Entonces la vuelve a abrir y encuentra unas palabras de Jesús que dice, anda y hazlo sabiamente. No funciona. No podemos usar la Biblia de manera mística. Por eso tenemos que entender que la Biblia no se lee como cualquier libro. Sí es verdad que es un libro, pero hay que respetar ciertas guías básicas. Yo le tengo 3 y también usted lo puede apuntar ahí en los espacios. Guías sencillas, guías básicas, no tiene que ir al instituto. Hay personas que piensan que si no van a un instituto bíblico no pueden estudiar la Biblia. Equivocados. La Biblia es para estudiarla. Es la palabra de Dios, es el alimento de todo cristiano. ¿Cuántos dicen amén? No solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra. La palabra está puesta para que la leas, para que la estudies, para que la medites. Hermano, hermana, lea la Biblia. Lea la Biblia cada día. Hay tantos coritos que antes le cantaban a los niños, ¿verdad? La Biblia es el libro de mi Dios, en ella siempre confío yo. La Biblia. Listo.
Vamos al cuadro entonces para que usted apunte cuáles son esas guías básicas. La primera guía, el contexto. Cuando usted lee un pasaje bíblico, tiene que analizar el contexto, es decir, las cosas que se relacionan, que están alrededor de ese pasaje bíblico. ¿Cuál es el contexto del pasaje bíblico? Ya todos sabemos esa expresión que dice: un texto sin su contexto es un pretexto. Vea el pasaje y analice cómo sacó el contexto. Lea todo el capítulo, lea todo el libro, ¿verdad? Hay un contexto más general que es el contexto de toda la Biblia. Eso no debemos de pasar por alto el contexto. Número 2, el significado original. ¿Por qué dijo lo que dijo el autor? Tenga una buena observación, no corra, no tiene que correr para estudiar la Biblia. No salga con una interpretación errada, equivocada. Mire, usted tiene un ayudante exclusivo, personalizado, y es el Espíritu de Dios para ayudarle a entender la palabra. ¿Cuántos dicen amén a esto? No hay excusa. Si usted es un cristiano, una cristiana, usted tiene al Paracleto, al Espíritu Santo, el otro Consolador, que está deseoso de ayudarle. La mejor oración que usted puede hacer cada vez que abra la Biblia, ¿sabe cuál es? Señor, abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley. Por favor, no me diga que no tiene tiempo, porque todos tenemos la misma cantidad de tiempo. Quizás hay que ver ese tiempo libre, ¿verdad? Y acortar un poco o evaluar en dónde está poniendo su tiempo libre. Si hay cosas que usted está haciendo y le está quitando el tiempo para leer la Biblia, es tiempo de hacer recortes. La Biblia es prioritario en su vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Está conmigo? Amén. Vamos a la tercera regla básica entonces, es el estilo literario. El estilo literario. Mire, la Biblia hay que estudiarla, interpretarla literalmente. Sí, no es un cuento, no es una novela. Pero también hay ciertos estilos literarios que hay que considerar. Hay metáforas, ¿verdad? Hay ilustraciones. Recuérdese, por ejemplo, cuando Jesús se describe a sí mismo. Él dice que Él es la puerta, ¿verdad? Él se llama así: yo soy la puerta. Esas cosas tenemos que interpretarlas. Son, ¿verdad?, cosas que el Señor está usando para que se entienda bien que así como la puerta tiene la función de que a través de ella uno puede entrar o puede salir, así mismo Él es la puerta del cielo para poder entrar al cielo. ¿Cuántos dicen amén? El Señor dijo, cuando habló de la cena, este es el pan, este pan representa mi cuerpo, es mi cuerpo, tomen mi cuerpo. ¿Qué está diciendo el Señor? Está haciendo ¿verdad? Está usando un objeto para representar su cuerpo. No es que nos comemos a Cristo cada Santa Cena, no, imagínense, eso es antibíblico, comerse a Cristo y sacrificarlo a Cristo todos los domingos. Jesucristo ha muerto y ha sido sacrificado una sola vez y para siempre. Amén. Por eso es importante entender la Biblia y aplicar estas pequeñas reglas que le van a ayudar. Así que puede ser engañado si usa la Biblia de manera mística. En tercer lugar, apúntelo por favor. Puede ser engañado si usa la Biblia subjetivamente. Si usa la Biblia subjetivamente. Es decir, la lee sin considerar los principios de interpretación. Una lectura ligera. Esto es un error. Hermanos, muchas veces deseamos que la Biblia diga aquello que yo quiero escuchar. Cuidado, muy subjetiva, ¿verdad? Yo quiero encontrar un pasaje que justifique lo que yo estoy haciendo. ¿Para qué? Para que mi conciencia esté tranquila. Usted no tiene que cambiar la Biblia lo tiene que cambiar a usted y a mí. Léala tal como está y aplíquela tal como está. No le añada ni le quite. Así como está todita es palabra de Dios. Palabra de Dios. Usted no necesita más que la Biblia, la palabra del Señor. Usted tiene todo. ¿Por qué? Porque tiene la palabra revelada del Señor. Amén. Y por último, usted puede ser engañado si usa la Biblia circunstancialmente. Si usa la Biblia de manera circunstancial. Es decir, cuando interpretamos la Biblia a través de nuestras circunstancias. Hello, mucho cuidado. ¿Por qué? Porque las circunstancias cambian. ¿Verdad? Es verdad que hay que evaluar una circunstancia. Puede que sea parte de lo que Dios quiere hacer o quiere ayudarte en tu vida. Pero toda circunstancia debe estar sometida a la palabra de Dios. No se confunda. Hay cosas buenas que pueden venir a tu vida y tú puedes decir, yo creo que esto es de Dios porque está bueno. No necesariamente.
No le llame a todo voluntad de Dios. ¿Cómo sé si esto bueno es la voluntad de Dios? Sométalo a la Biblia. Sométalo a la palabra de Dios. Si esa circunstancia está en contra de un principio de la Biblia, no viene de Dios. Si por ejemplo, si para obtener algo te están hablando de hacer algo que va en contra de un mandamiento, no, eso no va. Si por ejemplo hay alguien que te está diciendo, mira, convivamos sin casarnos, estemos juntos, nos amamos, you love me, I love you, that's it. ¿Qué dice la Biblia? No, eso riñe en contra de los principios. ¿Me entiendes lo que le estoy diciendo? Las circunstancias no pueden dirigir tu vida. Las circunstancias cambian. Nosotros cambiamos. Las personas cambian. El único que no cambia es Dios. Lo único que no cambia es su palabra. El cielo y la tierra pasará, mas tu palabra nunca pasará. Guíese por aquello que es eterno, que no cambia, que es fideligno. Guíese por la verdad, camine en la verdad. Si no, hermano, hermana, usted va a ser como aquellas olas que describe la palabra de Dios en Santiago, llevadas de un lugar a otro por las circunstancias. Tenga cuidado. El enemigo lo sabe nuestra tendencia natural. Esa tendencia a buscar las circunstancias más favorables, aquellas las que nos convienen, aquellas las que están de acuerdo con nuestras preferencias, y las va a usar. Pueden ser al principio buenas. Recuérdate a Adán y a Eva en el huerto del Edén. Mire, el diablo es viejo, pero usa las mismas estrategias. Date cuenta. ¿Cómo hizo para tumbar, diríamos así, a Adán y a Eva? ¿Cómo hizo para lograr que caigan dos seres humanos que eran perfectos, que tenían una relación perfecta y que vivían en un lugar perfecto? ¿Qué usó el enemigo? El engaño, la mentira. Con que Dios te ha dicho, ¿verdad? Poniendo en tela de juicio lo que Dios había hecho. Y le dijo, come de esa manzana, ¿verdad? De la manzana. ¿La manzana? No, pastor, la pera, dice. La Biblia no dice qué fruto era. Era atractivo. Probablemente Eva, pobrecita, ella, la esposa, había estado cocinando, no había comido nada, como ustedes, ¿verdad, hermano? Cuando cocinan no comen nada, esperando a que la comida esté lista, ¿verdad? No, van picando. Y tenía hambre, tenía una necesidad. El diablo sabe que usted tiene necesidades. El problema no es la necesidad. Usted tiene hambre, tiene que comer. ¿Cuántos dicen amén por eso? Me encanta la comida, hermano. ¿A usted le encanta comer? Nadie le encanta comer ahora. ¿Verdad? Son necesidades. Usted tiene necesidad de vivir y convivir con una persona por el resto de sus días. Usted tiene necesidad de un compañero, una compañera, ¿verdad, hermanos? Algunas hermanas me dicen, amén. Yo lo sé y Dios lo sabe. Ese no es un problema, nuestras necesidades. Dios las conoce, Dios nos creó con esas necesidades. ¿Sabe cuál es el problema? Satisfacerlas de la manera incorrecta. Y ahí es donde el diablo se mete. Porque el diablo quiere hacer caerte y que puedas satisfacer tus necesidades de una manera incorrecta, en un tiempo incorrecto, con la persona incorrecta, de la manera incorrecta. ¿Por qué? Porque él quiere destruirte. ¿Sabes eso? Él quiere destruirte. Así que, hermanos, para poder ser engañados, la Biblia claramente nos advierte que no debemos abandonar la palabra de Dios porque ella es el consejo para nuestras vidas. En segundo lugar, no la use místicamente. En tercer lugar, no use la Biblia subjetivamente y también si la usa la Biblia circunstancialmente. Entonces, ¿cómo evitar el engaño satánico? Le voy a dar 3 claves sumamente importantes para que usted sepa qué hacer si el enemigo o cuando el enemigo ataque. No le estoy diciendo si es que el enemigo ataca. Por favor, escuche la diferencia. Escúcheme, hermana. Escúcheme, hermano. No es que si el enemigo ataca. No, cuando el enemigo ataque. ¿Ve la diferencia? Porque el enemigo te va a atacar. El enemigo te tiene en su mira. Él quiere destruirte y eso lo vamos a ver a continuación. ¿Cómo evitar el engaño de Satanás? Número 1, conociendo al enemigo. Ponga la palabra ahí, conociendo. Conozca al enemigo. Es lo primero que usted tiene que hacer. ¿Por qué? Porque en toda batalla que uno enfrenta,
Usted tiene que conocer a quién se está enfrentando, la naturaleza de ese enemigo. Si usted no conoce a su enemigo, ¿cómo lo va a poder derrotar? ¿Cómo puede pelear contra alguien que no conoce? Mire, hay personas y creyentes que están peleándose con todo el mundo y no entienden que la pelea es contra Satanás. Es contra la serpiente antigua, es contra el león rugiente, como dice Primera de Pedro 5:8. Lo describe también la Biblia como la serpiente engañosa. Debemos estar alertas a sus ataques. Conozca al enemigo. El enemigo está más cerca de lo que usted se imagina, así como los gabonitas eran los vecinos. El enemigo es prácticamente el vecino, porque el enemigo va y viene como un león rugiente, buscando a quién devorar. ¿Y sabes quién es el que se lo va a devorar? ¿A quién la va a devorar? Aquella que la va a encontrar con la guardia baja, relajada. A veces nos va a encontrar con mucha celebración, ¿verdad? Desprovistos, confiados, pero es ahí donde el enemigo va a agazaparse y va a atacar. Así que recuerde la primera regla de toda batalla. ¿Cuál es? Conozca a su enemigo. Usted debe reconocerlo, debe reconocer su naturaleza y qué es lo que busca. ¿Usted sabe qué es lo que busca Satanás? En una vida, en una persona, en una familia, en una iglesia, debe saberlo. Te voy a decir 3 cosas que busca Satanás. Satanás es su enemigo, es poderoso y busca destruir su testimonio. Satanás es su enemigo, el nombre del mal es diablo y busca destruir su vida, su testimonio. Mire, escúcheme, el diablo no va a parar hasta conquistar su espíritu. Él quiere destruirle y quiere capturar su espíritu, atarlo y apartarlo de Dios y de la verdad de Dios. Él le va a querer, él va a hacer que usted no se acerque a Dios. Él le va a poner dudas en su mente, en su corazón. ¿Para qué? Para que usted se aleje de Dios. Cuando usted se aleja de Dios, se aleja de la verdad y va rumbo a la derrota total. Ahora usted dirá, yo soy un cristiano. Bueno, la Biblia dice que también el cristiano es atacado por el enemigo. No podrá tener tu espíritu porque ya le pertenece a Cristo. Y la Biblia dice que tú tienes vida eterna con Dios. Pero sí va a tratar de levantar ataduras en tu vida y en tu mente. Lo veremos más adelante. Así que Satanás es su enemigo y es poderoso. Número 2, usted está en una batalla espiritual. Él actúa en esta batalla y se mueve de tal manera que lo quiere engañar, lo quiere persuadir y lo quiere destruir. Mire, el diablo se enfoca en 3 cosas: en su mente, en su alma, su corazón y su cuerpo. Detrás de toda tragedia está el diablo. El diablo está detrás de toda artimaña, de todo ataque. Mire, esa persona que le robó, esa persona que le insultó, esa persona que puso en tela de juicio su testimonio, detrás de todas estas personas realmente no son los enemigos, sino que es el diablo detrás de todas ellas, para destruirle, destruir su matrimonio, destruir sus hijos, destruir su reputación. Mire, lo que el diablo quiere es y va a tratar de lograr que usted pierda fuerza, entusiasmo, gozo, alegría, y él quiere derrumbar su testimonio para que usted no sea efectivo en el reino y deje de predicar la verdad, deje de compartir de su fe. Quiere anularlo. Alerta con él. El enemigo va a tratar de levantar una atadura en su vida para que usted ya no tenga paz, no tenga gozo, cambie su manera de ser. El enemigo va a tratar de infiltrarse y procurará matar sus valiosas relaciones con sus amigos, con sus amigas. Él es un experto en dividir, en causar división, en sembrar dudas, resentimientos, engaños, ¿verdad? Odios, rencillas, recores. Detrás de todo eso hay una sola persona, es el diablo. Créamelo. Créamelo. ¿Para qué hace esto el diablo? ¿Para qué van a procurar matar sus valiosas relaciones con otras personas? Para que usted se sienta desmoralizado y no crea que puede ejercer influencia a favor de Cristo en otras personas. Porque su conciencia, día y noche, se lo dice. Le juzga su conciencia. Eso es el trabajo del diablo. Por último, el diablo no trabaja solo. Él tiene huestes espirituales de maldad.
La Biblia claramente los identifica como lobos vestidos de ovejas. Si quiere más información, vaya a su Biblia, segunda de Pedro capítulo 2 y la epístola de Judas, que nos habla claramente de este tema. No tenemos que ser relajados, los cristianos no nos dejamos llevar por las apariencias. ¿Qué significa eso? La Biblia dice que tenemos que probar los espíritus. Primera de Juan capítulo 4 versículo 1. Primera de Juan 4:1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Jesús lo dijo: no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. No seamos ingenuos, hermanos. La Biblia lo dice y lo advierte: cuiden sus iglesias, porque querrán entrar lobos para tratar de robar el rebaño y desbaratarlo. Son usados por el diablo. Como dice Pablo, enemigos de la cruz, que lo que están buscando, la única consigna que tienen es destruir las iglesias. Lo sabemos. No es algo que yo lo estoy descubriendo. Pero ¿qué pasa si el creyente no lee su Biblia, no la estudia, no se capacita, no se forma? Hermanos, va a ser difícil que pueda discernir entre lo verdadero y lo falso, entre lo maduro y lo inmaduro, lo bíblico de lo antibíblico, lo sano de lo enfermo, la oveja del cabrito, lo que edifica y lo que destruye, la sana doctrina y la doctrina errada, entre el Espíritu Santo y el espíritu del anticristo, entre lo verdadero y lo falso. Hermano, tenemos que aprender a discernir. Diga discernir. Discierna. Pídale al Señor que le ayude a discernir. Y el discernimiento empieza con la palabra de Dios. Sin Biblia usted no va a poder discernir nada y será presa fácil del enemigo. ¿Por qué tuvieron éxito los gabonitas con su engaño? ¿Por qué fueron tan exitosos? Muy simple. Josué y los jefes de Israel fueron impetuosos. No tomaron tiempo para buscar el rostro del Señor. Mira, muy bien, Josué pudo haberles dicho: ¿sabes qué? Vuelvan en 3 días, voy a orar, voy a ayunar, voy a buscar el rostro del Señor. Pudo haberles hecho más preguntas y eventualmente Dios lo ayudaría a descubrir el engaño. Pero ¿qué pasó? Fueron impetuosos. Repita, impetuoso. Corrieron. Hermanos, vengan. ¿Cómo se enteró Josué de la verdad? ¿Cómo se enteró? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que Josué y los israelitas se llevaron por las apariencias, los engañaron. Josué falló en reconocer al enemigo. Josué falló en reconocer al enemigo y por eso fue engañado. ¿Cómo evitar el engaño satánico? Conozca al enemigo, identifíquelo, quién es, cuál es su naturaleza, cómo opera, cómo trabaja. No sea incauto, no sea inocente. Pídale al Señor discernimiento. No todo lo que brilla es oro. Las apariencias engañan. Lo que usted cree que es correcto probablemente sea incorrecto. No se confíe, confíese de Dios, confíese de la palabra de Dios. Haga como los hermanos de Berea. Todo lo que decía Pablo lo pasaban por la Biblia para ver si estaba correcto. No dejen que le llenen el oídito con cositas. No, espérate un momentito. ¿Qué me está diciendo? ¿Por qué me lo está diciendo? ¿Para qué me lo está diciendo? ¿Con qué propósito? ¿Cuál es la intención detrás de estas frases? Mire, el enemigo es muy astuto. Recuérdelo, él no va a aparecerse frontalmente. Él va a camuflarse de tal manera que va a usar medias verdades, insinuaciones, comentarios para ir sembrando ¿qué? Dudas y destrucción. Porque si se presentara como tal, nadie lo recibiría. Número 2, ¿cómo evitar el engaño satánico? Descubriendo al enemigo. Descúbralo. Josué, la Biblia no nos especifica cómo se dio cuenta del engaño. Quizás porque él también dice que mandó unos espías. Estos espías le dijeron: oye, te engañaron. No eran de lejos, eran de cerca, eran tus vecinos. Quizás los mismos gabaonitas se lo dijeron, porque si usted va leyendo el libro de Josué, va a enterarse de que vinieron a atacar a los gabaonitas. Y Josué tuvo que defenderlo, Josué tuvo que venir y apoyarlo, porque habían hecho un pacto. No sabemos cómo se enteró Josué. El asunto es que descubrió al enemigo. El diablo tiene un plan de ataque. Él tiene una meta: destruir tu cuerpo, tu mente y tu espíritu, o los tres.
Recuérdelo, tiene un plan. No desea que Dios reciba gloria a través de tus acciones. No desea que tú glorifiques a Dios con lo que haces, con lo que dices, con lo que piensas. Él no lo desea y va a tratar por todos los medios de tentarte, de engañarte y de destruirte. Él buscará destruir no solamente tus posesiones, va a tratar de destruir tu familia, tu reputación. Además buscará destruirte a ti mismo, tu carácter. Busca destruir tu paz, tu gozo, tu felicidad. Mire, aun tenga que usar hasta hermanos de la iglesia, los hará. Aquellos que están débiles en la fe y no tienen comunión con Dios, hasta puede usar personas piadosas que no están en buena relación con Dios, para decir cosas, para atentar contra tu reputación y desbaratar tu testimonio. No me diga que no. Mire, Jesucristo le tuvo que parar a Pedro cuando él le dijo a Jesús: no vayas, Jesús, a la cruz a morir. ¿Qué le dijo Jesucristo? Te reprendo, Satanás. Estaba siendo usado por el enemigo. El enemigo tratará de usar todo lo que pueda, aún lo que tenga que usar, para destruir tu testimonio, tu carácter, porque sabe que así te hará que tú pierdas el equilibrio y el balance. Te sientas desmoralizada, desmoralizado y digas: no sirvo, no continúo, Dios ya no me quiere, soy un fracaso, Dios no me necesita, soy un pecador, soy una pecadora. El Señor que se busque a otro, a otra. Todo eso viene ¿de quién? De Satanás. Jamás el Señor va a venir con esas cosas a tu mente. Sí va a inquietar tu conciencia con algo específico. Recuerda, a veces uno dice: esto viene de Dios, esta culpa viene de Dios o viene del diablo. Le va a pasar, a mí me ha pasado. Siento un hormigueo aquí en la conciencia. ¿Esto es de Dios o esto es del diablo? Mire, cuando es del diablo, Él lo hace todo grande de manera general. Él te dice: eres una basura. ¿Cómo pudiste hacer eso? Nadie te va a creer, ya nadie te va a amar, nadie te va a seguir. Tú estás fuera, tú ya estás acabado. ¿Se siente así? No era de Dios esas palabras. En cambio, lo que va a hacer Dios es con su espíritu inquietar su conciencia. Y su conciencia le va a hablar. Es un juicio de la conciencia. Específicamente en aquella área en donde no estamos bien. Arreglemos esa área y sigamos caminando en pos de Cristo. El diablo tiene el poder de engañarnos y de oprimirnos. Mire, él tiene el poder para lo siguiente. Escuche, porque de repente usted no lo sabía. Él tiene el poder para destruir la calidad de nuestras vidas. Él tiene el poder para atacar nuestra paz y nuestro gozo. Usar conversos o creyentes débiles para causarnos daño físico, para socavar nuestra reputación. Poder para traer confusión, enojo, frustración a situaciones o relaciones, a menudo sin una razón aparente. No se entiende por qué. El diablo es un experto en causar malentendidos. Detrás de todo malentendido está la cola del diablo. Él le conviene y sabe que así hará un nudo, un enredo total. Y los únicos que vamos a perder son aquellos santos de Dios y santas de Dios. Él también tiene el poder para destruir nuestro testimonio para Cristo en la tierra. No quiere que hablemos de Cristo. Quiere que nos callemos la boca. Él quiere disminuir nuestras recompensas en el cielo. No lo permita. No lo haga. Empiece hoy. Conozca al enemigo. Descubra al enemigo. Y por último, ¿cómo usted va a evitar el engaño satánico? Resistiendo al enemigo. Escriba esa última parte. Resistiendo al enemigo. Resístalo. Resístalo. ¿Cómo? Muy sencillo. Mire, usted no puede evitar que el diablo lo ataque. No lo va a poder vencer y va a poderlo ganar con su intelecto humano, su ingeniosidad, su experiencia, su fuerza de personalidad. Vencer al diablo es el trabajo de Jesucristo. ¿Me escuchó? La Biblia a usted no le dice que vaya y busque al diablo y tenga una batalla contra él. No vaya buscando al enemigo, no vaya para ver dónde estás para vencerte. Eso la Biblia no le dice a usted que lo haga. No lo haga, no lo va a vencer. El diablo tiene fuerza, es poderoso. No es todopoderoso, pero sí tiene poder. ¿Sabe lo que le dice la Biblia a usted que tiene que hacer? Usted lo que tiene que hacer es resistir, lo que es muy diferente.
resista al diablo. Usted lo que tiene que hacer, lo mejor que podemos hacer, hermanos, es permanecer firmes y resistir las artimañas ingeniosas del enemigo. Ponga su mirada en Cristo, haga el bien, lea la Biblia, esté en paz con su conciencia, con su corazón y con sus hermanos. Haga lo que el Señor le pide que usted tiene que hacer y siga haciéndolo. Esa es una manera de resistir al diablo. No le dé cabida. No le dé espacio, no hable de él. No podemos estar dedicándonos a hablar del enemigo, haciéndole publicidad. El diablo no necesita publicidad, ni le debemos dar publicidad. Mire, si hay alguien que lo ha vencido, es Jesucristo en la cruz del Calvario. Él está derrotado. Usted tiene un enemigo derrotado. No tiene que tener miedo. Él no puede tocarte, dice Primera de Juan. No tocará a los tuyos. Dios ha hecho un pacto con usted. Aleluya. El mismo Dios de Israel ha hecho un pacto contigo y con tu casa. Honra ese pacto, sí, con tu buena conducta, tu buena palabra, tus buenos pensamientos. Eso sí, espera a Dios que hagamos. ¿Por qué digo yo esto? Muy simple. Porque Santiago capítulo 4 versículo 7 lo dice así: someteos pues a Dios, resistid al diablo. No dice que usted pelee con él, dice que lo resista al diablo. ¿Y qué va a hacer el diablo? ¡Aleluya! Huirá de vosotros. Vendrá por un camino y tendrá que irse por 7 caminos. Querrá desbaratar tu matrimonio y tus hijos, pero en el nombre de Jesús usted lo reprende y él no tendrá otra opción que irse de su vida. Pastor, ¿se puede lograr tener eso en nuestra vida? Sí. ¿Podemos tener iglesias victoriosas, libres de todo engaño del diablo? Sí, sí se puede. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Denle un aplauso a él que se lo merece. Gloria a Dios. Pero va a depender de papá y mamá que doblen rodillas y levanten un cerco alrededor de sus hijos. Va a depender de papá y mamá que le den un buen ejemplo a esos chicos que están mirando lo que hacen y dejan de hacer. Va a depender de usted, hermano, porque déjame decir una cosa. Nosotros somos los primeros que le abrimos las puertas al diablo en nuestras casas. Nosotros somos los primeros que le abrimos las ventanitas al diablo. Y él va a usar solamente una pequeña rajadura, una pequeña abertura para meterse. Cuide su testimonio, papá y mamá. Cuide su testimonio, porque lo que nosotros hacemos marca la diferencia en la vida de nuestros hijos. Si usted le dice que ore, ore usted. Si usted le dice que lea la Biblia, léala usted. Si usted le habla de la iglesia, asista a la iglesia, no falte. Si usted le habla de que lo más precioso es honrar a Jesucristo y servirle, involúcrese en un ministerio de la iglesia. Si usted le enseña a sus hijos, a sus nietos, a los que tenga a su alrededor, que la iglesia es el cuerpo de Cristo y hay que honrarle la novia de Cristo, venga a la iglesia, respete a sus autoridades, déle un buen ejemplo a ellos que están mirándolo. Liderazgo, nosotros podemos cubrir nuestra iglesia de cualquier ataque del enemigo. Vendrá y se tendrá que ir. No podrá, porque encontrará cristianos y creyentes firmes en el Señor. Lo resistiremos y tendrá que huir. Eso no significa que no vuelva. Hello. Es terco, pues. Es terco. Y vuelve. Vuelve y vuelve. Huye por un tiempo, pero vuelve. ¿Cuándo vuelve? Buena pregunta. Especialmente viene cuando no estamos muy relajados, con la guardia baja, y no estamos orando, ayunando, reuniéndonos, orando. Ahí es donde viene. Ahí sabe que es fácil introducirse y atacar. Nuestra posición debe ser siempre: yo no puedo derrotar al diablo, pero puedo resistirlo y confiar en que Jesucristo lo va a derrotar. Cristo en mí, como dice la Biblia. Cristo en mí y yo en él. Nuestro enemigo es fuerte, sí. Es engañoso, sí. Padre de mentira, sí, sí lo es. Pero empiece a ver que él empalidece con el maravilloso y majestuoso Jesucristo el Señor en nuestras vidas. Queda chiquito frente a aquel todopoderoso que camina con usted. No tenga miedo, no tiene que tener miedo. Aférrese a Jesucristo, ponga su mirada en Cristo, haga lo que Él le dice, camine en obediencia y Él no le va a quedar otra cosa
que dejarlo ir. Hermanos, la verdad de que tenemos la Biblia como nuestra guía para tomar decisiones y no caer en el engaño es la mayor bendición que tenemos. Pero debemos estar seguros de usarla correctamente, especialmente cuando el enemigo nos ataca con sus mentiras. ¿Cómo está usando la Biblia? Le pregunto. ¿La está usando ligeramente? ¿Está tomando decisiones tras decisiones sin consultar el consejo de Dios? ¿Quiere casarse y no le ha preguntado a Dios si es la voluntad que el Señor quiere esa persona para su vida? Está moviéndose y está tomando decisiones sin buscar la palabra de la boca de Dios. Tenga cuidado. ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere el bien para ti. Él te creó con un propósito. No se trata de ti, te lo digo, amado de Dios, no se trata de ti, se trata de glorificar a Dios a través de lo que hagamos. ¿Cuánto necesitamos entender nuestras iglesias y aún los cristianos? Que no se trata de mí, de lo que Dios me da. Yo recibo, yo, no, se trata de Él, que sea glorificado a través de mí, de lo que hago. ¿Estás usando la Biblia subjetivamente? ¿Estás guiándote por tus circunstancias? Tomemos el consejo de la palabra. Pongámonos listos. Sepamos que hay un enemigo real. Y que si cedemos a sus engaños, pagaremos un precio muy alto, que no lo necesitamos pagar. Vamos a orar. Vamos a orar. Señor mío y Padre mío, te quiero agradecer por tu palabra. Señor, ayúdanos a buscar el consejo en la palabra de Dios. Recuérdanos, Señor, a los gabonitas, cómo engañaron a Josué, y recuérdanos cómo actuaron Josué y los jefes, los príncipes de Israel, ligeramente, apresuradamente. Señor, enséñanos a usar la Biblia de manera correcta, no de manera mística, dejando de respetar las guías básicas y elementales de la interpretación. Señor, ayúdanos a usar la Biblia de manera objetiva, no guiarnos por nuestras emociones, sino tener un análisis objetivo, claro, de lo que la Biblia dice y no dice. Señor, ayúdanos a guiarnos por tu palabra, no por circunstancias. Cambian las circunstancias, pero tu palabra no cambia. Señor, queremos evitar el engaño de Satanás. Gracias porque hoy hemos conocido un poquito más a quién nos enfrentamos. Señor, ayúdanos como padres, como esposos, como esposas, como hijos, como líderes, a descubrirlo cada vez que Él quiera sembrar semillas de discordia, de maldad, de tropiezo, de destrucción. Que no se lo permitamos. Señor, ayúdanos a resistir al enemigo haciendo lo que nos toca hacer, poniendo nuestra mirada en ti, no dándole pensamientos ni espacio para que Él crezca, sino enfocándonos en ti. Si así lo hacemos, Señor, no tendremos que pagar el costo del engaño. No tendremos que ver nuestro gozo irse de nuestro corazón, ni nuestra paz irse de nuestras vidas. La alegría permanecerá, Señor, porque lo que quiere el diablo es robarnos la paz, la comunión, el gozo, el ímpetu, el equilibrio, el balance. Él quiere que vivamos, Señor, bajo ataduras. Padre, yo no soy psíquico, pero sí sé, Señor, porque el Espíritu me lo dice, que hay alguien aquí que tiene ataduras en su vida. Señor, solo tú puedes ayudarla a romper con todas esas ataduras que el diablo ha levantado en su mente, especialmente en su mente y en su corazón. Ayúdanos, Señor, a descubrir al enemigo. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, desde aquí levantamos un cerco de protección sobre esta congregación. Padre, lo único que tenemos para hacerlo es nuestra fe y nuestra confianza de saber que el Todopoderoso de Israel está con nosotros, que manda a sus ángeles y nos cuida y nos protege. Señor, yo desde aquí oro en el nombre de Jesús que tú levantes un cerco de protección sobre la mente de cada uno de nosotros, porque es el campo de batalla más frágil y el enemigo lo sabe. Cuida la mente de mis hermanos, cuida su espíritu, Señor.
que caminen en paz, con gozo, que puedan levantar su mirada, no le deban a nadie nada, y que puedan respirar esa paz y esa tranquilidad con una conciencia sana. Y si hay algo que tienen que confesar, que lo confiesen. Si hay algo que tenemos que reconocer, reconozcámoslo para alcanzar misericordia tuya. Gracias, Señor, porque sabemos que así será, porque todos lo deseamos. En el nombre de Jesús.